Comencé el día y Vladivostok me recibía con sol, un clima perfecto como para disfrutar del mar. La niebla se había difuminado. Mi objetivo para ese día también era muy claro: ir a conocer el faro de Egershel, un faro que se encuentra justo donde termina la península en la que está ubicada Vladivostok. El sol invitaba a quedarse en la playa. El mar parecía un lago. El agua estaba quieta, como si fuese un estanque infinito. Apenas unas imperceptibles olas ondulaban la superficie. La playa, en vez de arena, estaba formada por pequeños guijarros. De ese lado de la península, que miraba hacia el oeste, detrás de ese mar, detrás de ese horizonte, había una franja de Rusia, y unos kilómetros atrás, la frontera con China. O sea que desde Vladivostok, China es occidental. Las personas disfrutaban de la playa y del sol, pero no se metían al agua. El agua de ese mar es muy fría. Me tenté con quedarme un rato a tirarme a disfrutar del sol en esa playa, pero decidí continuar caminando. El faro está a 6 kilómetros del centro de Vladivostok. Tenía aún mucho camino por delante. Me despedí del lado occidental de esa parte de la ciudad. Le dije adiós a esa vista del mar. Seguí caminando por el medio de la península, observando la Vladivostok de las afueras, con algunas casas y construcciones un poco rústicas, algo abandonadas, vestigios quizás de lo que queda aún de la etapa soviética. Luego, algunos complejos habitacionales. Y de pronto me encontré del otro lado, del lado que daba a oriente. Las nubes y la niebla comenzaban a llegar. Detrás de ese mar y esas nubes se encuentra una extensión muy grande todavía de Rusia, muchos kilómetros de estepa. En esa dirección, la ciudad más cercana y famosa es Kamchatka, que está a 2.400 kilómetros de Vladivostok. Y de pronto ante mí, mi objetivo se hacía visible. Desde allí apenas se podía distinguir el faro. Aceleré el paso y fui en busca de él. Es un sitio muy visitado, especialmente por turistas chinos, japoneses y coreanos. No hay un transporte que te lleve directo, solo hay un colectivo que te deja un poco más de 1 kilómetro. Otra opción es ir en un tour, como hacen muchos, pero no me llevo bien con los tours. Me siento condicionado. Prefiero caminar, que cada sitio me vaya sorprendiendo y si el lugar me gusta, quedarme todo el tiempo que quiera. Así estaba ocurriendo con este lugar. Los faros tienen ese no sé qué que te atraen, no solo a mí, a muchas personas. Tienen algo especial, ya sea por su función, por dónde están ubicados, por su forma, por su misticismo. Por esas y muchas características más, los faros resultan ser algo que despierta la fascinación. El faro de Egershel tiene su encanto en su ubicación. Está al final de un camino de piedras en el medio del mar. Y lo que se veía a su alrededor tampoco era nada común. Todo era de una belleza deslumbrante. Para llegar al faro había que atravesar un istmo hasta una columna de alta tensión. Y después el sendero de piedras, que luego me enteré, a veces por la marea, está cubierto de agua. Tuve suerte que a esa hora podía recorrerlo caminando.
Me quedé observando encantado ese sitio que parecía mágico. Hasta que decidí comenzar la caminata por ese sendero de piedras bañado por ambos lados por pequeñas olas. Recorrí ese camino como flotando entre medio del mar, con el faro y la niebla de fondo. Hagamos un poco de historia. Fue el capitán de navío Gustav Eggersel que le dio el nombre al faro. En 1858, Rusia obtuvo estas tierras por el Tratado de Aigun. Antes, este territorio le pertenecía a China. En 1859 se estableció un puerto naval. En 1860, Gustav Eggersel, en su corbeta Griden, llegó a Vladivostok y pasó en esta bahía semidesierta casi un año. Durante este tiempo cazó y abasteció los puestos militares de la región. Construyó un cuartel y un área de oficiales, y el desembarcadero con una grúa. Creo que el faro tiene bien merecido su nombre. En 1862, Vladivostok se convirtió oficialmente en un puerto. El faro Eggersel fue construido en 1876 y es uno de los más viejos del Extremo Oriente. En 1880, Vladivostok obtuvo el estatus de ciudad. Durante 35 años, este faro era solo una señal luminosa. Recién en 1910 fue construida la torre. Me quedé allí, contemplando la magia de ese lugar. Y ese mar que parecía que más allá de esa niebla se terminaba el mundo. A cuántos barcos, buques, cargueros, submarinos y tantos otros navíos habrá guiado con su luz este faro. Un testigo privilegiado de la historia de esta ciudad. Me entretuve también un rato mirando las gaviotas que parecían jugar con el viento.
y llegó la hora de volver. Rehice ese sendero que se elevaba entre medio del mar. Otros recién estaban llegando. Le di una última mirada a ese lugar que parecía sacado de un mundo irreal. Me sentía feliz por haber decidido ir a conocer ese lugar. Feliz de poder estar en ese sitio que no dejaba de deslumbrarme ni un instante. El mar es mi debilidad. Esa inmensidad me hipnotiza. A la vuelta, Vladivostok estaba cubierta por la niebla. Y en ese regreso fui descubriendo rincones de la ciudad que con cada minuto que pasaba seguía aumentando ese encantador misterio que posee. Y esa niebla que comenzaba a invadir las calles la hacía más bella y misteriosa aún. ¿Cuántos otros tesoros estarán escondidos detrás de ese velo gris? En el próximo capítulo les voy a seguir mostrando mucho más de esta mágica y maravillosa ciudad llamada Vladivostok. Mientras tanto, volví a mi memoria toda la belleza del faro Egerchen. Son de esos lugares cuyas imágenes te quedan para siempre grabadas en la memoria. Muchas gracias. Nos vemos muy pronto.